¿Te has preguntado qué hacer cuando otro creador de contenido utiliza tu producción intelectual sin autorización? Pues desde YouTube Studio, a través de la sección Derechos de Autor, puedes gestionar estos casos. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar cómo es la gestión de los derechos de autor a través de la herramienta Content ID. En esta oportunidad vamos a revisar un caso real. Otro canal de YouTube estaba utilizando contenido de mi autoría sin autorización y pues lo que hice fue a través de la herramienta Content ID contactarme con él y solicitar el retiro de este video. Vamos entonces a la pantalla y revisemos ese paso a paso. Ingresamos pues a YouTube Studio, nos ubicamos sobre la sección Derechos de Autor para poder identificar ese contenido que está siendo utilizado por otros creadores. Aquí están, en la pestaña Coincidencias nos van a aparecer todos esos contenidos. Para nuestro caso vamos a revisar este segundo, que se llama Diseño de la interfaz de usuario web. Ese es el título que tiene el otro creador de contenido que ha utilizado, en este caso, mi contenido. Este es un video tutorial que realicé sobre cómo diseñar mockups utilizando esta herramienta. Aquí vemos que ese usuario lo publicó el 16 de septiembre del 2021. Ojo con esta fecha. Y en el segundo renglón nos está indicando qué parte de ese contenido responde a nuestro material original. En este caso, el 90%. Y nosotros, o en mi caso puntualmente, digamos, lo publiqué en septiembre del 2016. Estamos hablando de 5 años de diferencia y a todas luces tiene muchas más vistas. 60 y 47,000 vistas tiene mi video. Entonces la herramienta ha identificado que efectivamente este otro creador, esa institución educativa, ha utilizado mi material y pues aquí me está notificando. Yo he tratado de conversar con ellos, pero no me han dado respuesta, entonces lo que puedo hacer es tomar acciones. La primera de ellas es enviar al archivo y esto es simplemente no prestar atención a esa reclamación y dejar las cosas así por hacerlo muy sencillo. Puedo hacer la solicitud de retiro a través del botón anterior y desde acá puedo comunicarme con el canal. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es decir, yo inicialmente intenté contactarme con ellos a través de Facebook, pero no me respondieron. Aquí lo que puedo hacer entonces es a través de YouTube contactarme con ellos y pues manifestar, digamos, la intención que en este caso quiero, que es el retiro de ese video. Aquí entonces hay una plantilla, simplemente lo que hacemos es anotar nuestra dirección de correo electrónico, eso es obligatorio, y pues YouTube se encarga de estructurar ese correo y enviar esa comunicación a ese creador de contenido. Fundamental hacer una lectura completa de toda esta plantilla. Anotamos entonces la dirección de correo y damos clic en enviar para que esa notificación se envíe a ese otro creador de contenido. Aquí entonces, ya cuando hemos enviado, nos va a aparecer en la pestaña mensajes que se ha enviado efectivamente ese mensaje, esa solicitud al otro creador de contenido. Lo que corresponde entonces en este caso es esperar. Aquí entonces ya he obtenido la respuesta, esto fue 3-4 días después y ya YouTube me está indicando que efectivamente ese video se retiró. Es decir, el creador de contenido leyó mi mensaje y retiró de su canal el video. Aquí está entonces mi video sigue estando disponible y el video, la parte del fragmento, el 90% que estaba siendo utilizado por un tercero, lo ha retirado. Y este fue el procedimiento que seguí a través de YouTube para contactarme con esta institución educativa. Inicialmente intenté contactarlos por Facebook, hubo una primera respuesta, pero una vez mencioné la situación, no me dieron más respuestas. Lo que quería era simplemente tener un crédito, una referencia a mi blog, que es desde donde se estaba generando inicialmente este contenido, este tutorial. Pero ante la negativa, entonces lo que elegí seguir fue el paso de contacto a través de YouTube para que esta empresa retirara el contenido. Lo importante de todo esto siempre
es respetar la producción intelectual. Y ojo con esto, en derechos de autor hay excepciones. Hay, por ejemplo, el uso legítimo de material, pero para eso entonces es pertinente revisar toda la documentación al respecto. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre este procedimiento, te invito a que dejes tu comentario, tu pregunta, aquí en la caja de comentarios. Además, te invito a que te suscribas al canal y por aquí abajo encontrarás un video que seguro será de interés. Chao, chao.